Estimados amigos y amigas, nuevamente aquí con su canal Salsa en la Política. En estos días hemos asistido a un matrimonio político contra natura entre Perú Libre y Fuerza Popular y todas las fuerzas de derecha en el Congreso, con el propósito de ser parte de la mesa directiva. Si estuviéramos en situaciones ordinarias, sin convulsión social, sin crisis política, sin un pasado oscuro y hediondo y putrefacto de parte del fujimorismo y de toda la derecha congregada en el Congreso después de haber consumado el golpe de Estado contra el presidente Castillo el pasado 7 de diciembre de este año, del año 2022, y bueno, y con los asesinatos del gobierno usurpador de la señora Boluarte y Otárola, con casi 80 muertos en las luchas sociales. No debería llamar la atención lo que Perú Libre ha hecho. Sin embargo, este contexto precisamente pone en evidencia que dicha alianza parlamentaria es el comienzo o el capítulo final de una agonía de un partido que se presentó en las elecciones generales del 2021, llevando como candidato al presidente Pedro Castillo, al profesor rural, andino, rondero, campesino de origen plebeyo, a la presidencia de la República, y que como partido tenía la responsabilidad de asumir el gobierno, la gobernanza del país, porque lo que ocurrió con la elección de Pedro Castillo y de Perú Libre como partido ganador de las elecciones era gobernar el país y abrir el proceso de transformación y de cambio. Todos sabemos que eso no ha ocurrido y que el principal responsable de los problemas que Castillo ha tenido en el gobierno ha sido precisamente Perú Libre, que como partido negligió en su función de dirección política y se preocupó por el copamiento del aparato del Estado a través de una repartija en la búsqueda de cargos ministeriales y demás, y negligió en lo fundamental, que era dar la dirección política al gobierno popular que los pueblos del Perú habían elegido con Pedro Castillo. Entonces ahí se consumó, ya mucho antes del golpe de Estado a Castillo, este giro 360 grados a la derecha del escenario político por parte de Perú Libre, de esta organización, que en algún momento se presentó ante el país como partido marxista, leninista, mariateísta. Ciertamente, nada de eso queda en pie, y este maridaje, porque efectivamente es un maridaje político de la peor especie, consuma este giro del que acabo de mencionar, en el que pone en evidencia una bancarrota ideológica total y una descomposición ética y moral de este grupo, que haciendo abandono de su propia identidad o ideario que está inscrito y registrado en el jurado de elecciones como tal, y ha hecho un giro a la derecha adoptando el programa, la línea, la doctrina del neoliberalismo, del fujimorismo y de la ultraderecha golpista. Entonces, ese es un hecho que no puede pasar desapercibido y no lo podemos dejar pasar. Entonces, estamos asistiendo al final de una novela que comenzó con una serie de satrapías en el Congreso. Recordemos que este grupo político, Perú Libre, ha votado en muchas ocasiones con la derecha, para comenzar en la repartija que ha significado el Tribunal Constitucional,
la Defensoría del Pueblo, la vacancia presidencial express, en realidad no vacancia, sino golpe de Estado express, con los votos de este sector. De manera que no debe llamarnos la atención que ahora, en un maridaje a todas luces putrefacto y hediondo, se hayan convertido ahora, en su afán de sobrevivir políticamente en el escenario electoral, como un partido del sistema. Es decir, Perú Libre, haciendo abandono de su identidad original, marxista, leninista, mariateguista, haya decidido convertirse en un partido del sistema político neoliberal, impuesto por el fujimorismo, mediante el golpe de Estado del 93, del 92 y la Constitución del 93. Ciertamente, aquí es importante detenernos un rato. ¿Qué cosa hace que los partidos o los parlamentarios que son elegidos en un determinado partido o movimiento político, de pronto dejen el partido que los llevó a la curul parlamentaria y se cambien de camiseta como quien se cambia de ropa interior? Esto es simple y llanamente porque estos parlamentarios se cansaron de ser parte de un partido y se fueron a otro, o hay una base jurídica constitucional que así lo permite. Y entonces llegamos a la conclusión que la Constitución actual, impuesta mediante el golpe de Estado del fujimorismo en el 92, estableció en uno de sus incisos que el mandato imperativo que antes tenían los parlamentarios, sean diputados o senadores, que así funcionaba anteriormente el régimen político, establecieron un régimen político que permite precisamente el transfugismo. Es decir, al eliminar el mandato imperativo que tenían los parlamentarios de ser leales y fieles a los partidos que lo llevaron o a los movimientos que lo llevaron al Congreso, y ser fieles y leales a los votos populares que los ungieron como parlamentarios, al eliminarse el mandato imperativo, se convierten en dueños y amos de sus decisiones en el Congreso y no tienen que rendirles cuentas a nadie. Este es el sistema político impuesto por la Constitución del 93. Por eso no solamente hay que cambiar por los preceptos, por el capítulo económico, como algunos dicen. No, porque obviamente en el capítulo económico el Estado ha perdido soberanía y se ha convertido en un Estado subsidiario que promueve la inversión y aprueba los contratos ley mediante concesiones que convierten a las empresas en dueñas de los recursos naturales, de todos los peruanos, del patrimonio de la nación. Por esa razón hay que cambiar, por supuesto, pero también porque ha establecido un régimen político que permite y ha institucionalizado de manera perversa el transfugismo, que antes era de manera individual. Hemos visto los Vladivideos, el famoso Vladivideo de Cuñi Montesinos, donde le entregaba $15,000 a este parlamentario que había sido elegido por una fuerza política y terminó en los brazos del fujimorismo. Ahora, la novedad y lo asqueroso es que ya no es un transfugismo individual, es el transfugismo orgánico, institucional de un partido, Perú Libre, que haciendo uso y abuso de la representación decide embarcarse en un proyecto que toda la ciudadanía está en contra. Este es un congreso, el congreso de mayor ilegitimidad, donde más del 94% de los peruanos desaprueban a este congreso. Y por eso las movilizaciones, las tomas, toma el Perú, toma la calle. Y un gobierno que tiene más del 80% de desaprobación. En este contexto de crisis profunda de nuestro país, Perú Libre decide embarcarse a la defensa del sistema, embarcarse en una alianza putrefacta y hedionda con el fujimorismo y la ultraderecha, y convertirse ahora en un partido del sistema, un transfugismo orgánico, no solo individual,
sino de la organización como tal. Y los argumentos que da el señor Cerrón, francamente, no resisten el menor análisis político, sociológico, ni cultural. Por el contrario, busca justificar en otros su responsabilidad. La historia, como diría el comandante Fidel Castro, te juzgará. Los pueblos ya lo hacen, ya lo han hecho, lo vienen haciendo. Las redes sociales se están pronunciando, están reventando las redes sociales por esta asquerosa decisión. Bien, hermanos, ahora la lucha continúa. Ya sabemos que no solamente tenemos como enemigo a toda la ultraderecha, la mafia fujimorista, el aprismo y todos los partidos del sistema, sino que ahora se suma un nuevo socio, Perú Libre. En eso estamos y contra eso tenemos que movilizarnos. Gracias. Hasta la próxima con su canal Salsa en la Política.